¿Ya me escucháis bien? Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lifre, también por habernos permitido participar. Yo soy José Ramón Varela, gerente del área de Digital Experience de Everis. Conmigo está mi compañero Uriol Hernán, ¿vale? Que es un project manager experto en portales de nuestra compañía. Y efectivamente hoy vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y de un caso de uso de una prueba de concepto que hemos hecho integrando un motor de Machine Learning a Liveframe, ¿vale? El caso de uso concreto ya lo veréis, tenemos una demo al final de la charla, ¿vale? Pero básicamente consiste en que hemos utilizado el motor de Machine Learning para ayudar a los editores de contenido a pre-taguear o precategorizar los contenidos, tanto imágenes como texto. ¿Ok? Cuando le comentaba a los compañeros de Life un poco de qué iba la charla, me decían, recuerda que es un track de negocio. Con lo cual, bueno, pensando en ese to-do, decía, bueno, ¿cómo hacemos porque podemos lanzarnos al código y nos lo pasaríamos bomba, pero quizás no es el momento adecuado, ¿no? Pero sí que yo internamente preparando la presentación decía, oye, igual vale la pena dar un pasito atrás, porque hay mucho hype, hay mucha información en internet, muchísima información acerca de lo que es la inteligencia artificial, cosas que son lo que es posible, lo que no es posible, que si la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad, Skynet, etcétera, ¿no? Y cosas que, bueno, igual vale la pena eso, dar un par de pasitos atrás, ir a lo básico de lo que es la inteligencia artificial, lo que es Machine Learning, y a partir de ahí intentar ver cómo podemos empezar nosotros a trabajar con Machine Learning y con inteligencia artificial y orientándolo a nuestro caso de negocio concreto o a nuestra industria concreta, ¿vale? Primero, permítanme tranquilizaros porque lo de Skynet está lejos todavía, muy lejos. La gente que sabe de esto dice que preocuparnos porque la inteligencia artificial acabe con la humanidad ahora es como preocuparnos de la sobrepoblación de Marte, ¿vale? O sea, primero tenemos que llegar a Marte, que ya veremos cuándo llegamos. Tenemos que colonizar Marte, que ya veremos si lo hacemos y cuándo. Y ya si eso, en no sé cuántos miles de años, igual estamos sobrepoblando Marte. Entonces estamos así de lejos de que la inteligencia artificial sea una amenaza para la raza humana como tal, ¿vale? Entonces, por ese lado, tranquilos. De hecho, todas las charlas anteriores que hemos tenido en este track, todos los compañeros que han hablado, de una forma o de otra, han dicho, desde la primera charla que hablamos de tendencias, ¿no? Ya dejaba entrever que la tendencia es a analizar mucha información muy rápido en tiempo real para poder eh, interactuar con los usuarios o empleados o clientes. Mi compañero Jorge también en su charla de Conversational Commerce, pues la columna vertebral o una de las grandes columnas vertebrales de ese tipo de interacciones tiene mucho componente de inteligencia artificial, porque tenemos que reconocer las voces de las personas, qué es lo que nos están diciendo, tenemos que entender qué es lo que nos están pidiendo y tenemos que hacerlo en tiempo real, ¿vale? Y así sucesivamente, los compañeros que hablaron de los datos también, pues tenemos una cantidad ingente de datos cada vez mayor que tenemos que procesar y con la irrupción de IoT, pues vamos a tener muchísimas más, varias órdenes de magnitudes más de datos que analizar en un tiempo muy rápido, ¿vale? Entonces, bueno, al final, si pensamos en la inteligencia artificial, lo que es la inteligencia artificial no es más que si describiéndolo en cristiano y de una forma muy plana y muy sencilla, la inteligencia artificial no es más que conseguir que un computador o que un ordenador resuelva problemas que habitualmente resolvería una persona, ¿no? El cerebro de una persona. ¿Y el Machine Learning qué es? Pues Machine Learning es una vía para obtener computadoras inteligentes. Es una serie de técnicas y metodologías y herramientas que nos permiten que los ordenadores, que las computadoras vayan aprendiendo y puedan llegar a ser hasta cierto punto inteligentes, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, empezamos, ¿no? con una primera pregunta, ¿no? Que es ¿cómo describiríais o cómo creéis que podemos describir en una frase
lo que puede ser la inteligencia artificial. Y saliéndonos de términos técnicos y todo el rollo que acabo de soltar, etcétera, hay una frase muy buena de un experto en inteligencia artificial que yo creo que lo describe muy bien, sobre todo el potencial que puede tener, ¿no? Y dice que inteligencia artificial es la nueva electricidad, ¿vale? Señor se llama Andrew Ng, es un apellido un poco difícil de pronunciar porque no tiene vocales, pero es uno de los gurús de la inteligencia artificial, ¿vale? Ha sido cofundador de Google Brain, ha sido vicepresidente y jefe del equipo científico de Baidu, que es el Google chino, si no lo conocéis, ¿vale? Y es profesor adjunto de la Universidad de Stanford en inteligencia artificial. ¿Y esto qué quiere decir? Que la inteligencia es la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Bueno, la potencialidad que se le ve a la inteligencia artificial es tal como la que tuvo la electricidad en su día. Si vosotros pensáis en vuestro día a día, todos utilizamos productos, servicios, cosas, o sea, estamos utilizando productos eléctricos todo el tiempo. Si hacemos un poquito de historia y vemos cómo cambió el mundo la habilidad que desarrollamos de manipular, generar y controlar la electricidad, pues vemos desde los primeros inventos, ¿no? Que fue el primer invento relacionado con la electricidad como tal, fue el pararrayos, ¿vale? Porque fue la forma que tuvimos de conducir los rayos de las tormentas eléctricas hacia un dispositivo que hemos construido los humanos, ¿vale? La pila voltaica, el telégrafo, que revolucionó las comunicaciones, más adelante el teléfono, las bombillas eléctricas, la luz eléctrica, etcétera, ¿vale? Y luego, pues, eso fue una disrupción enorme y cambió absolutamente todas las industrias, a todos niveles, ¿no? Todas las industrias de comunicaciones, radio, televisión, internet, ordenadores, etcétera, etcétera. La industria de la manufacturing, o sea, aparatos eléctricos, se dejó de utilizar los motores de vapor y otros mecanismos más mecánicos y menos eficientes para utilizar la electricidad. La agricultura, la salud, o sea, ya el solo hecho de contar con refrigeradoras que son eléctricas, pues al final nos ha permitido almacenar los alimentos por mucho más tiempo, pues y tener una cadena de producción de alimentos muy distinta a la que había en el pasado, etcétera, ¿vale? La industria del transporte, pues los trenes eléctricos, los coches eléctricos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, ha sido una revolución que ha trastocado y ha modificado fundamentalmente la forma en que funciona el mundo, ¿ok? Entonces, esa analogía, lo que nos quiere decir de la inteligencia artificial en la nueva electricidad, es que la potencialidad de esta tecnología es que pueda cambiar el mundo tanto como lo ha cambiado la electricidad, ¿vale? ¿Cómo va la inteligencia artificial a romper el mercado? ¿Qué es lo que va a aportar? O mejor dicho, ¿qué es lo que está aportando ahora? ¿Qué hace? ¿Qué es capaz de hacer ahora la inteligencia artificial? Hay distintos tipos de inteligencia, bueno, hay distintos tipos de machine learning. En este caso, yo voy a hablar de supervised learning, ¿vale? Es un subtipo de machine learning que básicamente se basa en que nosotros le damos al ordenador grandes cantidades de datos de entrada, grandes cantidades de datos de salida, y la máquina busca la forma de averiguar qué relación hay entre la entrada y la salida. Él resuelve ese problema, ¿vale? Por ejemplo, si yo le doy un email al motor de Machine Learning, él deberá ser capaz de decirme si ese email es spam o no es spam. Tengo que tener muchísimos emails y tenerlos ya categorizados como si son o no spam. Entonces él, analizando cada uno de estos miles de emails, él va encontrando patrones que le van diciendo qué tan probable es que un correo sea spam o no, ¿vale? Lo mismo pasa con el reconocimiento de imágenes, ¿no? O sea, si yo tengo 10.000 imágenes de un gatito o de gatitos y le digo que son gatitos, es decir, la salida, ya la inteligencia artificial, mediante redes neuronales, que bueno, es irrelevante, pero mediante un mecanismo que intenta emular de una forma muy simplista a cómo funciona un cerebro humano, pues es capaz de ir deduciendo
si una imagen que yo le voy a mostrar más adelante va a ser un gatito, ¿no? ¿Vale? Un ejemplo un poco más, cercano a nuestro día a día puede ser, por ejemplo, eh, ¿cómo puedo predecir yo o saber o presuponer el precio de una casa, ¿no? O sea, hay algunos elementos que nos indican cuál puede ser el precio de una casa, una vivienda, un edificio, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que puede influir es el número de metros cuadrados. Lo normal es que si yo tengo una casa con más metros cuadrados, puede ser más cara o menos cara, pero hay otros factores, ¿no? Entonces, si yo tengo muchísima información de casas, metros cuadrados y precio, él puede deducir qué tan influencia, o sea, qué tan probable es que una casa cueste X si tiene X metros. Pero como no es el único factor que influye en el precio de una casa o de un edificio, yo puedo entrenar esa inteligencia artificial con muchos más datos, ¿no? Entonces yo puedo decir, es un problema multifactorial, porque si fuera solo por el metro, si fuera los metros cuadrados el único elemento que influye, pues yo hago una regresión lineal, precios cuadrados, tengo una función y ya puedo predecir cualquier precio de cualquier casa. Pero no es así, ¿no? O sea, la ubicación de la casa, el número de habitaciones, los materiales de construcción y toda una serie de cosas que pueden influir, una serie de factores que pueden influir de una forma mayor o menor en el precio de una casa, pues la inteligencia artificial y el machine learning las va combinando, recorriendo toda esa información que yo le he pasado como información ya válida y correcta, y entonces él va haciendo una combinación matricial enorme, ¿vale? Y va haciendo los cálculos y va definiendo los patrones y, oye, pues si es una casa de tantos metros que está en esta zona tal, más o menos va por aquí el precio, ¿no? Y entonces va componiendo esa información de forma muy acelerada, necesita muchos datos, es verdad, pero con una precisión mucho mayor. A medida que más información le podemos dar, pues más inteligente será el sistema. ¿Ok? Otros casos de uso muy relacionados con el aprendizaje supervisado es reconocimiento de audio, ¿no? Lo que decíamos de Alexa. Cuando yo hablo con Alexa, Alexa no sabe mágicamente lo que le estoy... Primero tiene que entender qué es lo que le estoy diciendo. Y yo puedo hablarlo con mi acento español venezolano, o puede ser de alguien en otro idioma, o puede ser alguien de otro acento, y al final tiene que entenderlo. Y nada más entender qué es lo que yo estoy diciendo requiere un proceso de machine learning, porque tenemos que ingestar muchísimas conversaciones que ya existen y el texto traducido de esas conversaciones para que él aprenda a deducir qué es lo que estoy diciendo. Y cuando ya ha entendido eso, pues va a buscar el producto que le he pedido y me lo enseña, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra cosa que se usa mucho es en las traducciones, ¿no? O sea, yo tengo muchísimos textos que ya son traducidos y puedo entrenar a la máquina para que sepa traducirlo a cualquier idioma. ¿Ok? Y otra cosa muy importante que también se ve mucho en el día de hoy, por ejemplo, seguro que muchos de vosotros, como yo, compran en Amazon, pues esta persona que ha comprado podría interesarle, ¿no? O cuando tú vas a Amazon a mirar algún producto y luego vas navegando por cualquier red social y te bombardean a publicidad de lo que has estado viendo en Amazon, ¿no? Pues eso también, eh, tenemos formas de entrenar la inteligencia artificial, dada la información de un usuario y la información del anuncio que yo quiero mostrar, de los anuncios, pues yo puedo mostrarle un anuncio que yo sé que con mucha probabilidad él va a clicar, ¿vale? Y eso genera, todos estos casos de uso están generando mucho valor, y es solo una pequeña parte de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Esta es la que está más desarrollada, pero bueno, nos da un entendimiento de por dónde van los tiros, ¿no? De cómo funciona. O de lo que puedo obtener, no de tanto de cómo funciona, sino de lo que puedo obtener. ¿Ok? Finalmente, este tipo de machine learning está basado en grandes cantidades de información de entrada y de resultado de salida. ¿Ok? Hay otros tipos que solamente necesitan una, pero no, o sea, combinándolas entre sí, pues podemos tener mejores resultados cada vez. ¿Vale? Entonces, ahora decimos, vale, ok, ya lo he entendido, ya sé que viene, sé que es muy importante y sé que tengo que ponerme a trabajar con ello. ¿Cómo hago yo, o cómo es el proceso para yo incorporar la inteligencia artificial en mi industria, en mi negocio, en mis tareas cotidianas, ¿no? Entonces, hay varios retos, porque la inteligencia artificial, aunque hay tecnologías, hay motores y hay herramientas que están disponibles para cualquiera, no es una cosa de usar y conectar y ya funciona, sino que tenemos que adaptarla y encontrar los casos de uso donde la inteligencia artificial puede aplicar en cada industria. ¿Ok?
Luego, la inteligencia artificial tiene que ser tuneada o configurada o customizada para que se adapte a tu industria, a tu caso de uso. O sea, no es solo conecto y ya está, ¿vale? Luego también necesitamos datos históricos para poder entrenar esa inteligencia artificial, ¿vale? Y los algoritmos de cómo se calcula la información también tienen que ser tuneados para adaptarlos a nuestro caso de uso, ¿vale? Y nos encontramos con el reto de que hay recursos que son escasos que necesitamos para hacer esto, que es el talento, o sea, y el conocimiento y los datos, ¿vale? Porque no todas las empresas han generado unos datos de calidad suficiente como para poder hacer esto, o no todas las empresas tienen el volumen, el tamaño necesario para poder generar esto, ¿vale? Pero es una cosa que es necesaria y que al final nos va a decir cuán alineado está nuestro negocio a la forma de trabajar para poder sacar ventaja de lo que es la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, y aquí, ¿qué tenemos que intentar conseguir cuando nosotros trabajamos con inteligencia artificial? Pues deberíamos buscar esto que llaman el círculo virtuoso de la inteligencia artificial. Es que nosotros, gracias a inteligencia artificial, tenemos unos grandes productos, son geniales, lo cual genera muchísimos usuarios. Esos usuarios, al usar los productos, nos generan datos, ¿sí? Las analíticas que hablamos antes, y esos datos a través de Machine Learning, pues nos ayudan a mejorar el producto. O sea, este es un paso clave, ¿vale? Porque esto no es un proceso que empiezo y termino y ya está, sino que es un proceso iterativo que mejora con el tiempo y a medida que yo soy capaz de refinar ese modelo y metiéndole más información a medida que se va usando. ¿Okay? Es fundamental este tercer paso de aquí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo traigo yo la inteligencia artificial a mi organización? Pues tenemos que, primero, buscar los casos de uso, bueno, que generalmente son de dos tipos, o incrementar ingresos o reducir costes, ¿no? Y aquí pues ahí está un poco más explicado, más separado, pero al final es eso, ¿no? O sea, incrementar revenue o incrementarla o mejorar la experiencia del usuario, cosa que indirectamente también nos debería ayudar a incrementar los beneficios, ¿no? Los ingresos. O reducir costes, ¿no? O sea, cortar o reducir costes operacionales y alguna forma de poder controlar cómo está funcionando el negocio para poder hacer los ajustes necesarios en el momento que lo haga, ¿vale? Y esto, ¿en qué nos tenemos que apoyar o qué tenemos que buscar en un partner que nos ayude o si queremos implementarlo nosotros mismos, ¿no? ¿Qué necesitamos? O sea, necesitamos una estrategia, necesitamos poder definir e implementar soluciones, ¿vale? Y llevarlas a un nivel empresarial, ¿vale? Porque no es lo mismo a lo mejor la capacidad que puede tener una startup de sacar una solución que puede ser muy válida, pero eso, de allí a que eso funcione en una gran corporación y poder incorporar ese conocimiento en una gran corporación, pues necesita una serie de pasos que permitan profesionalizar y adaptar ese producto o ese servicio a cómo trabajan las grandes empresas, ¿vale? ¿Qué tipo de soluciones nos podemos encontrar hoy en día o podemos aspirar a construir hoy en día apoyándonos en la inteligencia artificial? Pues temas de analíticas avanzadas, ¿vale? Todo lo que habíamos hablado de recolección de datos, pues podemos hacer no solo data mining de la información que tenemos, sino también hacer forecast, ¿no? Previsiones de lo que puede pasar. Así como yo preveo si un usuario va a clicar o no en un anuncio, ¿vale? También soluciones cognitivas, ¿no? No sé si habéis escuchado el término del CAU cognitivo o de la agencia ¿no? Cuando llamamos por algún problema cognitivo que tiene una base de datos de conocimiento que a lo mejor la persona que llama empieza interactuando con una inteligencia artificial que prefiltra los problemas que tiene y luego si se atasca un poco el proceso, pues se lo pasa a un agente humano que lo ayude a completar el proceso, ¿vale? Natural Language Processing, visión computarizada, lo que decía mi compañero Jorge, de miedos que nos da la inteligencia artificial, o comprar, ¿no? Imagínate, sin una pantalla. Decía, oye, había un chico que decía, a mí es que yo no me veo cantándole la contraseña a Alexa. No, yo tampoco. Pero a lo mejor lo que va a pasar es que no vas a necesitar cantar la contraseña Alexa porque él por biometría te reconoce, sabes que eres tú y certifica que eres tú, con lo cual ya te cobra. Y ya está, ¿no? Al certificar que eres tú, pues ya te pasa te da como válida la transacción porque no tiene ningún sentido cantarle la contraseña Alexa, ¿no?
Pero eso también pues forma parte de lo que podemos conseguir con esto, ¿vale? Y agentes inteligentes, ¿vale? Pues al final son agentes que ayudan en las tareas del día a día en distintas partes de la organización y incrementan la productividad, reducen los tiempos de los procesos, etcétera, ¿vale? Eso un poco en términos generales de lo que habría que hacer, ¿no? Entonces, repasando un poquito, ¿no? Si vemos, no solo está la tendencia, o sea, la AI no es solo una tendencia, sino que ya está esta tesis de que está aquí para quedarse, ¿vale? O sea, la inteligencia artificial no va a desaparecer, ni se va a hundir, ni se va a quedar en el olvido, por el nivel tan alto al que ha llegado en los últimos 5 años, sobre todo, ¿vale? O sea, pensar que el poder de computación y la cantidad de datos era una limitante hace 10 años, desde hace unos 5 años ya no lo es. Cuando hemos empezado a utilizar tarjetas de GPUs, o sea, chips GPUs para hacer los cálculos, que cada vez son más poderosos, hay supercomputadoras, etcétera, etcétera. Y ahora con la cantidad ingente de data que se está recogiendo cada vez más de todas nuestras interacciones, pues al final tenemos los dos elementos que son necesarios para que esto evolucione de una forma constante, ¿vale? Es decir, está aquí para quedarse y hemos de montarnos en el tren, ¿vale? Y bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues pasar a la acción, ¿no? Pasar a la acción pues quiere decir, pues vamos a empezar a probar, vamos a empezar a investigar qué podemos hacer, analizar alguna pequeña parte de nuestro negocio y ver si podemos aplicar inteligencia artificial y dónde tiene sentido y dónde no. Probar, equivocarnos, ¿no? En pequeño, no hagamos un proyecto de muchos millones para, ¿no? Esto al final son experimentar, pero para estar preparados para montarnos en ese tren de la inteligencia artificial, porque si no, de aquí a 5 años nos estaremos lamentando. Eso dicen que no sobrevive ni el más fuerte ni el más listo, sino el que mejor se adapta a los cambios, ¿no? Pues esto a nivel de seres vivos nos aplica, pero a nivel de empresas también pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no tenemos que ser ni los más fuertes, ni los más guapos, ni los más listos, sino los que mejor nos adaptamos a los cambios, ¿ok? Pues eso, adaptarse a este cambio, empezar a probar y ver por dónde podemos sacarle partido a la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, fin de la parte de negocio, ¿vale? Ahora os voy a hablar concretamente de lo que vamos a ver en la demo, en la prueba de concepto que hemos hecho. Ya os comenté un poquito al principio, ¿no? Teníamos 3 casos de uso, ahora veremos estos 2 en funcionamiento, ¿vale? La idea es que desde el Liferay, nosotros utilizamos Liferay para crear contenido, para cargar contenido, tanto texto como imágenes. Entonces, esto lo conectamos a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial en este caso nos va a reconocer de qué estamos hablando en el texto o de qué estamos mostrando en la imagen. Esto, hay una cosa que aprendimos haciendo este caso de ejemplo, fue que no es tan fácil inferir de qué habla un texto leyendo el texto. Es mucho más fácil inferir qué hay en una imagen mirando la imagen, ¿vale? Porque en una imagen, por muy compleja que sea, podemos detectar objetos, personas, animales, si hay una, si hay varias, ¿no? Son cosas muy concretas, que al final si tú lo tienes que describir con palabras, es decir, hay un gato. Fin. Si tienes un texto de 500, de 1000 palabras, es difícil resumir en una palabra o en dos de qué va el texto. Eso también es algo, ¿no? Que al final hemos ido aprendiendo a medida que hemos implementando esto. Entonces al final parece mentira, pero es más fácil taguear una imagen que taguear un texto, porque tienes que interpretar de qué está hablando ese texto y adaptarlo al ámbito de negocio que quieras para saberlo. En cambio una imagen es un poco más sencillo, ¿vale? Y el otro caso de uso era más, no tanto de cara a la persona que crea el contenido ni que lo categoriza, sino también al usuario final, ¿no? Lo que habíamos dicho de hacer unas búsquedas que sean relevantes para el usuario, pues también se puede aplicar la inteligencia artificial, porque yo puedo ir alimentando ese motor y diciéndole cuáles son las búsquedas que realmente son más relevantes en función de feedback o en función de si clica o no clica o si compra o no compra. Entonces eso lo puedo ir alimentando y modificar qué es lo que le muestro primero al usuario en un resultado de búsqueda. ¿Okay? Entonces ahora mi compañero Uriol nos mostrará este caso de uso, este ejemplo, ¿vale? Bueno, un poco el proceso, los pasos que vamos a hacer. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar dentro del propio backend de Liferay, en la página de administración de Liferay,
dentro de la pantalla de edición de contenidos, pues hemos desarrollado algunos botones, algunas interfaces para llamar a la inteligencia artificial que nos devuelva los tags y luego poder revisar, hacer una moderación de esos tags, ¿sí? Y decidir cuáles son los que realmente aplican o no a la imagen. Aquí hay un tema bastante interesante, que es que lo que hablábamos antes del círculo virtuoso de la inteligencia artificial, ¿sí? Que necesitamos el feedback para con los datos que se van generando realimentar el proceso y que sea mejor, o el producto que sea mejor. Pues esto también lo hemos implementado aquí de forma que cuando el usuario selecciona cuáles son los tags que efectivamente aplican a la imagen que ha subido, eso además se envía como feedback al motor de inteligencia artificial y se reentrena con esa nueva información, con esa imagen, con esa información, con lo cual tiene un dato más de entrenamiento, ¿vale? Que lo va refinando poco a poco y lo va mejorando, ¿vale? Pues aquí es un poco el diagrama de los pasos que vamos a seguir, ¿vale? Y en la parte de búsqueda es un poco diferente, ¿no? Que aquí, por ejemplo, busco y por sinónimos, pues soy capaz de encontrar resultados que también son relevantes, ¿vale? A nivel de un poco más de diagramática de lo que vamos a hacer, pues aquí vamos a entrar en el liferay, vamos a cargar una imagen, ¿vale? Aquí vamos a llamar a una función que sea obtener tags, le mandamos la imagen a la inteligencia artificial, esta nos devuelve los tags sugeridos y luego en el módulo de administración del contenido, pues nosotros tenemos el contenido como tal, los tags actuales que tiene el contenido y las sugerencias que nos hace la inteligencia artificial. Y aquí pues nosotros seleccionamos cuáles son los que nos sirven y cuáles no, ¿vale? Bueno, esto tampoco voy a entrar mucho en detalle, un poco lo mismo, ¿vale? Lo que sí es importante decir que a nivel de stack tecnológico, aparte del iFree de XP, hemos utilizado el TensorFlow, ¿vale? Como Machine Learning de Google, ¿vale? Esto es y un poco el stack tecnológico es este, ¿vale? Por si alguno le interesa o si quiere jugar con esto, pues que sepáis que es bastante útil, ¿vale? Lo montamos en cloud también ya, ¿vale? Entonces en la demo, aquí tenemos una breve descripción de los pasos que vamos a dar en la demo y lo que veremos, ¿vale? Ahora os dejo con mi compañero Uriol, que os mostrará la demo. Sí, vamos a hacer una... ¿Se oye, no? Sí. Vamos a hacer una demo sencilla para el caso de las imágenes. Además, podemos hacer algún ejemplo en vivo. Vale, pues como hemos comentado, hemos creado en la administración de Liferay una funcionalidad en la que podemos visualizar las imágenes. Yo ahora acabo de subir 2 imágenes al Document Library para hacer una prueba inicial y ahora obtendremos más. Como estamos en un congreso, que es habitual ver, pues mochilas y bolis, por ejemplo. Pues lo que vamos a hacer es, hemos creado una interfaz de moderación para poder visualizar cómo interaccionamos con esta herramienta de inteligencia artificial. Esta moderación la hemos hecho para demo, porque al final, según requerimientos, pues puede tener sentido integrar directamente la obtención de tags directamente cuando se sube una imagen. Obtenemos los tags de esta imagen, que hay un boli, obtenemos tags de esta, que es una maleta, y hemos creado una interfaz de moderación en la que podemos acceder y decir, bueno, vamos a moderar esa imagen. Aquí podemos ver la imagen y aquí nos dice, bueno, actualmente no tiene tags esta imagen. En este caso, pues podemos poner que es un ballpen y, bueno, las sugerencias que aparecen pues pueden ser más coherentes o menos, pero bueno, al final esto depende del motor de inteligencia artificial y cómo se va entrenando. Al seleccionar, pues añadimos este nuevo tag. En este caso, la mochila, pues lo mismo. En este caso, ¿vale? ¿Qué pasa?
aquí en los tags ya existentes del portal tenemos creados el tag backpack y packsack, ¿vale? En este caso, cuando hacemos la llamada a la herramienta de inteligencia artificial, cuando visualizamos los datos para su moderación, directamente ya estamos viendo que la herramienta nos ha sugerido los suggested new tags, pero también nos ha sugerido otros que son más susceptibles de ser aceptados para el portal. Es decir, quizá esta parte, pues, por los requerimientos, pues se puede decir, los tags que yo tengo creados en el portal, pues automáticamente los acepto para las imágenes en las que me los sugiera. Con lo cual, cuando se añaden, se pasan a actual tags y aquí aparecen. ¿Vale? Pues Vamos a hacer un ejemplo en vivo. Sí, es lo que vamos a ver. Un voluntario que nos pase algún objeto que podamos echarle una foto. Mira, el micro. Mira. Sí, a ver, vamos a probar. Sí. Aquí depende de muchos factores, también la capacidad del fotógrafo de hacer una buena foto del objeto. Vamos a intentarlo, si más no. A ver si va con esto, si no lo probamos con la otra. Vale. ¿Está subiendo? Vale. Lleva su tiempo, que no hay mucha cobertura. Ahí vamos. Paso. Vamos a hacer la foto de la botella de agua también. Bueno. A ver. Valentillo. Demasiados megapíxeles en el... Muy buena la cámara. Bueno, en este sentido, lo que hemos querido crear con esta interfaz de moderación es una cosa importante, y es que actualmente no creemos que no hay ningún motor de inteligencia artificial que sea 100% fiable, con lo cual entendemos que esta capacidad de moderación de lo que te sugiere nos permite ser más estrictos con lo que queremos publicar en el portal, con lo cual nos permite añadir esta interfaz adicional. Vale, pues ya lo tenemos subido, el micrófono. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos sugiere. Para hacer aquí decimos get tags. Y ahora podemos ir a la moderación de esos tags. Nos gusta vivir al límite, haciendo este ejemplo. ¿Vale? Y aquí vemos cómo efectivamente lo primero que dice es que es un micrófono. ¿Vale? Aquí lo importante siempre es partir de un modelo entrenado con cierta capacidad, ¿no? En este caso lo que hemos hecho es hemos utilizado un dataset de imágenes de Google que nos permite tener ya un inicio para esta identificación de imágenes, pues bastante más completo. Lo mismo pasa con los textos, con alguna dificultad adicional, porque los textos que utilizas para entrenar esa herramienta de inteligencia artificial pues deben ser de la temática que el cliente demanda. No podemos utilizar datasets de libros
que podemos encontrar en Internet, que sería lo más fácil de hacer, porque seguramente no se acaban de ajustar a los requerimientos que hay, ni al lenguaje, ni a la tipología de palabras que aparecen. Pues eso es un ejemplo de la aplicación. Gracias, Uriol. Bueno, pues este es el final de nuestra charla. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, gracias.